Esa imagen que aparece ahí corresponde al vuelo 1404 de la empresa Continental Airlines en Estados Unidos, que estaba despegando de la ciudad de Denver y que, como obviamente ocurre en todo, digamos, transporte, sobre todo el aéreo, hay una serie de protocolos que se tienen que cumplir antes de que un avión despegue. Los que estaban ahí, los tripulantes, se pusieron en contacto para, digamos, recibir la autorización de la salida de vuelo, recibieron la autorización, algún tipo de información respecto a las condiciones atmosféricas en ese momento, y luego de recibir la autorización, entonces el avión comenzó por la pista a acelerar. Cuando iba acelerando, el piloto señala que de pronto sintió un golpe como en la cola del avión, hacia digamos, en el caso, digamos, nuestro podría ser como la derecha, que hizo que el avión apuntara con su nariz hacia el otro lado. Entonces él hizo una maniobra con el timón, que es como la aleta que va al final, que usted lo puede ver en la parte posterior, para tratar de revertir ese efecto, y parecía no haberse producido nada. Cuando estaba en esa condición se produjo un segundo golpe muy fuerte, que finalmente lo que hizo fue que el avión saliera de la pista, fuese en la dirección hacia la izquierda, y iba a toda velocidad en una ladera. Luego tomó una especie de pequeña loma, y como iba con harta velocidad, el avión salió volando unos 30 metros de altura y luego se precipitó a tierra y se empezó a incendiar. Casi por milagro, ninguna de las personas que estaba en ese vuelo falleció ni tuvo lesiones. Pudieron todos salir, pero el vuelo, digamos, y el avión empezó, digamos, a combustionar. El combustible se derramó un poco más allá, pero empezó a combustionar. Cuando ocurren desgracias aéreas, siempre hay un protocolo y un grupo de investigadores que tienen que tratar de averiguar exactamente qué fue lo que sucedió. ¿Habrá sido un problema en el diseño del avión? ¿Alguna parte de toda esta estructura de más de 100 toneladas habrá significado el gran problema que tuvo en el vuelo? Los investigadores revisaron distintas causas y se dieron cuenta que, al parecer, en un principio no había ninguna falla ni humana ni mecánica en el avión. Estaban investigando y hora tras hora de investigación no encontraban ninguna respuesta a lo que había sucedido. Y luego de eso ellos se dieron cuenta de que en la pista, que es bastante larga, más larga a veces que otras pistas en otros lados, habían algunos detectores que señalaban algunas velocidades del aire mayores a las habituales. Pero el que estaba en la torre tiene que informar solo el promedio de las velocidades y no informó esos pequeños detalles. La investigación posterior señaló que realmente había sido esa la causa. Ráfagas muy cortas de viento a una gran velocidad desestabilizaron este avión. ¿Y por qué estoy señalando esto? Porque el pensar que 100 toneladas de peso logren volar por los aires es algo que humanamente pareciera ser imposible. Sin embargo, esto es posible, pero se necesita tener un control y una precisión de todo lo que está sucediendo para que eso no se transforme en un accidente. Y creo yo que de la misma manera podríamos hablar y pensar acerca de lo que la Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 5, le pido que me acompañe, por favor, a esa porción de la Escritura. En Deuteronomio capítulo 5 encontramos un corto versículo, el versículo 18. Deuteronomio 5, 18 dice: no cometerás adulterio. Vamos a orar. Padre bendito, queremos darte las gracias a esta hora por tu palabra. Y queremos pedirte que sea tu gracia, tu bendición, tu ayuda a esta hora con nosotros. Queremos no solamente comprender la palabra de Dios, sino poder hacer y vivir la palabra de Dios.
Agradecemos, Señor, tus bendiciones. Agradecemos tus misericordias. Agradecemos tus cuidados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es tan importante este mandamiento? ¿Y cómo podemos realmente llevarlo a cabo en nuestras vidas? Me gustaría el día de hoy solamente señalar dos cosas. La importancia de este mandamiento y después de eso, cómo podemos llevarlo nosotros a nuestra vida práctica. Partamos por lo primero, la importancia de este mandamiento. ¿Por qué Dios lo puso acá? ¿Por qué dentro de las 10 cosas más importantes en el decálogo colocó esto? De la misma forma que un pequeño descuido en alguno de los parámetros de vuelo de un avión puede llevar a una gran tragedia, asimismo puede suceder en tu vida y en mi vida. La desobediencia en un área puede producir una gran tragedia. Por favor, sin perder este pasaje, acompáñeme al libro de Mateo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 19. Vamos a ir buscando algunos pasajes que nos van a ayudar en esto. En el capítulo 19, Mateo 19, y en ese pasaje vemos que la Biblia nos dice que el Señor va a enseñar acerca del divorcio. Y cuando llegamos a los versículos 5 en adelante nos damos cuenta de lo que el Señor nos está diciendo. Mateo 19, en el versículo vamos a leer del 4 hasta el 6. Leo para usted, dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, que dice, varón y hembra los hizo? Versículo 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6 que dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Acá tenemos el Señor Jesucristo que está tomando lo mismo que fue dicho en Génesis y repitiéndolo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, bastantes cosas. En primer lugar, podríamos decir que el matrimonio es la unión de dos personas. Eso va en oposición a la visión actual que se está haciendo común en distintos países, sobre todo algunos más digamos, entre comillas, de la visión europea. Por ejemplo, el tema del poliamor, no sé si usted lo habrá escuchado, que significa que 3 o más personas pueden entrar en una relación consensuada para tener intimidad emocional e intimidad física. Pero este pasaje deja claro que son dos. En segundo lugar, este pasaje deja claro que para Dios y para el Señor Jesucristo la relación tiene que ser entre un hombre y una mujer. Se elimina entonces toda consideración al matrimonio homosexual. Y en tercer lugar nos está diciendo que esta es una unión que para Dios tiene un carácter indisoluble. Dice que lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Por lo tanto, este séptimo mandamiento, no adulterarás, es una limitación a nuestro deseo de placer sexual por amor a nuestro cónyuge. Hace bastante tiempo atrás leí acerca de la opinión de muchos biólogos respecto al tema del matrimonio y su posición es bastante negativa. Ellos dicen, bueno, los animales se aparean con quien quieren, ¿no es cierto? Pueden tener muchas parejas sexuales. Y si nosotros somos un mono un poco más evolucionado, ¿por qué no podemos tener muchas parejas sexuales? De tal manera que es en la palabra de Dios donde sale y aparece esta ética de decir que la relación que Dios quiere es entre un hombre, una mujer, los dos serán una sola carne. Y mi amado hermano, hay que recordar esto. Este mandamiento, el séptimo mandamiento, era difícil en el Antiguo Testamento porque todas las naciones paganas tenían cultos religiosos en los cuales la vida sexual muchas veces se expresaba también. También era un mandamiento difícil en el Nuevo Testamento, donde la ética, digámoslo así, romana y griega no tenía mucho inconveniente en la infidelidad. Y en tercer lugar, sigue siendo un tema complejo, sigue siendo un mandato difícil en nuestro tiempo. Se opone a la definición de la vida como una búsqueda continua de placer individual. Y mi amado hermano, nosotros sabemos por qué de alguna manera Dios nos ha dejado un mandamiento como este, el séptimo mandamiento.
No tenemos que ir ni siquiera a la palabra de Dios, no tenemos que ir al ámbito cristiano, sino que uno puede buscar en internet y señalar cuáles son las consecuencias de la infidelidad conyugal. Y se va a dar cuenta que está lleno de sitios, incluso psicólogos, que señalan algunas cosas. Por ejemplo, un sitio en psicología señala algunas emociones que aparecen luego de una infidelidad. Dice sentimiento de abandono, traición, enojo, sentirse usado o burlado. Y una escritora hace poco hizo una investigación de 3 años de los efectos en los hijos de parejas que han vivido la infidelidad. Y escribió un libro que se llamaba así, parecía ser un libro escrito por un cristiano. No lo es, dice, nuestros corazones engañosos, amor y lealtad, lujuria y mentira. Y vuelvo a decir, es un libro escrito en un ámbito secular. Y ella dice, la conclusión a la cual llega esta: un hijo, cualquiera sea su edad, sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto, sufre debido a una relación de infidelidad de sus padres. Pero a través de la historia de la humanidad este mandamiento ha sido menospreciado. Hay una imagen que aparece ahí de un castillo francés bonito, ¿no es cierto? ¿Le gustaría vivir usted ahí? Amén. En junio del año 2018 se descubrió, o por lo menos salió la noticia, publicada en primer lugar por la BBC, de que estaban haciendo algunas reparaciones en este castillo francés en el piso. Y cuando abrieron parte del piso se dieron cuenta que había unos escritos en madera, como lo que sale al lado. Fíjense, y creo yo que los que están más adelante incluso pueden ver la fecha que aparece ahí escrita. Dice 1880, quizá el nombre no se ve tan bien, pero es Joaquín Martin. Este hombre escribió esto entre 1880 y 1881 y la BBC tomó esto, lo leyeron, lo compilaron y le puso este título a lo que podríamos decir es el resumen de este diario de vida de este hombre: infanticidio, sexo y religión. Lo que hace este escrito es mostrar cuál era la vida del pueblo en forma común y cotidiana. Este hombre escribió, lo guardó al parecer en el piso de este castillo y nunca nadie más supo hasta un par de años atrás. Y él dice lo siguiente, escuche por favor: en 1868 pasé a la medianoche por la entrada de un establo, escuché gemidos. Era la amante de uno de mis viejos amigos, Benjamín, que estaba dando a luz. Ahí estaban todos viviendo en este castillo, estaba dando a luz esta mujer. Luego él señala en otra parte que este hombre llamado Benjamín tomó a este pequeño recién nacido y lo enterró, lo mató y lo enterró en el establo. Y él señala que al menos 4 de los hijos ilegales o nacidos fuera del matrimonio fueron enterrados en este establo. Más adelante este hombre dice lo siguiente acerca de este amigo. Este criminal, dice, está ahora tratando de arruinar mi matrimonio. Con solo decir una palabra y apuntar a los establos puedo mandarlos a la prisión. Pero no lo haré. Él es mi amigo de la infancia y su madre es la amante de mi padre. Mi amado hermano, la historia de la humanidad en cuanto a su vida y conducta moral no ha cambiado en estos 150 años. No ha cambiado desde que fue escrito el mandamiento en Deuteronomio y en Éxodo. No cambió desde la época en la cual el Señor Jesucristo vino. Y este tema es importante y necesitamos nosotros tomarle el peso, porque me da la impresión de que muchas veces nosotros los cristianos le bajamos el perfil porque es algo tan cotidiano, algo tan común fuera, y tenemos que decir, lamentablemente, dentro de la iglesia, que perdemos la capacidad de asombro. No adulterarás. Quiero leer una serie de citas que aparecen en las Escrituras que muestran lo que Dios piensa acerca de esto. Levítico, no tiene para qué buscarlo, pero quiero por favor que preste atención. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace.
En Mateo 19, versículo 16-18 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, los mandamientos tú sabes, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, primer lugar. Segundo, le dijo, no adulterarás. Romanos capítulo 2, versículos 22 y 24, Pablo dice lo siguiente, ¿tú qué dices? Que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y en Romanos 13:9 el apóstol vuelve a decir, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que incluso se mete a la intimidad de la familia, incluso hasta la alcoba de nuestra casa. Ese es el Dios que tenemos. Para Dios no hay vida pública y vida privada. Para Dios, Él les dice, yo soy Señor de toda tu vida. Y tenemos que decir con bastante tristeza que muchos líderes cristianos han caído en esto. John Gibson era pastor y profesor en el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans. Estaba casado, tenía 2 hijos. Era bautista, así que debería haber tenido una buena doctrina. Y él se suicidó el 24 de agosto del 2015. Se suicidó porque 6 días antes unos hackers habían hackeado, valga la redundancia, la página de citas de infidelidad conyugal Ashley Madison. No sé si usted habrá escuchado alguna vez de eso. Bueno, llegó a Chile hace un par de años, ojalá que usted nunca la visite. Usted, si está casado y como dice, quiero armar, digamos, un cuento para que mi cónyuge no me pille, entonces usted contrata los servicios de esta empresa y le mandan, le escriben a ella, oiga, necesitamos hablar con su marido, tiene una reunión en la oficina, y es todo mentira. Son servicios contratados para que le ayuden a encubrir. Y este pastor aparecía en la lista de aquellos usuarios. Es más, alrededor de 400 líderes evangélicos en Estados Unidos y Canadá tuvieron que renunciar en esa oportunidad porque habían sido también descubiertos como visitantes de esta página. El evangelista Franklin Graham, hijo del famoso evangelista Billy Graham, dijo trágicamente, algunos se han suicidado por la vergüenza y la vergüenza de su pecado al ser hecho público. Por eso, en primer lugar, tenemos que decir y reconocer esto. Este mandamiento para Dios es muy importante. Tiene consecuencias graves para las personas que están alrededor nuestro, para nosotros mismos y sobre todo para el nombre de Dios. No sé si recuerda esa ocasión cuando estaba José. Yo me imagino a ese hombre José cuando estaba en la tentación. Él podría haber enarbolado tantas cosas para justificarse al tirarse una canita al aire, como decían en chileno antes. Y ahora no se usa mucho esa expresión. Él dice, mis hermanos me despreciaron. He sufrido, mis hermanos me tiraron a un hoyo, me vendieron y he sido esclavo. Más encima he estado en la cárcel durante todo este tiempo. Y ahora he sido liberado y tengo la oportunidad. Y aquí está una mujer ofreciéndose. ¿Por qué no? Y sabe que cuando usted lee ese relato, él dice esto. ¿Cómo pecaría contra Dios? Él veía este tema de la infidelidad no solamente como un tema de relación y de ser infiel con otro ser humano, sino que veía esto como una ruptura en su comunión y en su relación con Dios. Por eso podemos decir, y lo volvemos a decir, para Dios este mandamiento es muy importante. Y todos los que estamos acá tenemos que estar alerta, los que están casados y los que no lo están. Pero creo yo que este mensaje no sería completo si no abordamos una segunda parte. ¿Cómo podemos ser fieles en un mundo infiel?
¿Cómo podemos ser fieles en un mundo infiel? Mi amado hermano, un avión de 100 toneladas no vuela por casualidad. Usted puede tirar una piedra y esa piedra durará un par de segundos en el aire y se va a caer. Un avión no vuela por casualidad. Y es necesario que tú te des cuenta que un matrimonio libre de la infidelidad no ocurre por casualidad. Cuando se hace un perfil de una persona que realmente tiene características y condiciones para ser un aviador, no pueden elegir a cualquiera. Tienen que elegir a una persona que tenga ciertas características, bueno, como todo trabajo, pero en ese caso es doblemente importante, porque la vida de más de 100 personas dependen de él. Y dentro de las diferentes características y cualidades que tiene que tener un hombre que va a ser un piloto, tiene como 6, pero yo quisiera enfocarme solamente en 2 que creo que se relacionan con este tema del matrimonio. Tiene que ser un hábil comunicador y tiene que saber tomar buenas decisiones. Tiene que ser un hábil comunicador y tiene que tomar buenas decisiones. Y mi amado hermano, creo que esas mismas ideas nosotros las podemos aplicar en nuestras relaciones. Y ahora le voy a hablar a los que están casados, pero a aquellos que no están, creo que esto es importante que también lo entiendan. Si usted está casado, déjeme decirle en primer lugar, comunícate con tu cónyuge para mantener el avión de tu matrimonio en el aire. Comunícate con tu cónyuge para mantener el avión de tu matrimonio en el aire. Acompáñeme a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Y les parece que leamos todos juntos ese versículo? Génesis 2:18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí está este mandamiento. Esta obra que Dios está haciendo y está mostrando que en la relación de matrimonio Dios se dio cuenta, Dios lo planificó así y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se ha pensado usted eso? Que seamos la humanidad, hombres y mujeres, ¿es parte del plan de Dios? Si nosotros hubiésemos creado un universo cristado, hubiésemos hecho puros seres iguales, asexuados. Pero Dios lo planificó así. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La idea era que había una comunión que se tenía que producir entre hombre y mujer, que no era lo mismo que el hombre podía obtener con un animal, a pesar de que uno pueda tener una hermosa mascota. Hoy día la gente tiene más perritos que antes, los cuida, y de alguna manera dice, por lo menos el perro no me falla. Como dijo un presidente chileno, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Bueno, algunas han pasado situaciones así. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios es que se generara una comunión y una ayuda idónea entre hombre y mujer. Porque, déjeme decirle esto, en la cabina de vuelo de tu matrimonio estás tú y tu cónyuge. No estamos los demás ahí. Tú estás volando ese avión, yo no lo estoy volando. Tú estás ahí arriba y tú tienes que estar viendo todos los controles, recibir toda la información y tomar decisiones para que ese avión siga volando. Y parte importante del que está ahí, del capitán, es que el que tiene al lado, ¿no es cierto? El segundo a bordo es que entre los dos tienen que estar comunicándose todo el rato. Si el que está allá detecta algo, bueno, el que está acá tiene que recibir esa información. Y déjame hacerte algunas preguntas. ¿Hay temas tabús en tu matrimonio del cual tú no hablas hace tiempo con tu cónyuge? ¿Hay algunas áreas que de alguna manera le pusiste un pañito encima y ya esas cosas no las hablas? O digámoslo al revés. ¿Hay algunas cosas que las cuales tú no le preguntas al otro acerca del matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué hay áreas que no estás comunicando? ¿Por qué hay información que no estás entregando? ¿O no estás solicitando? O déjame ser más directo con este tema del mandamiento. ¿Le has preguntado acerca de su vida sexual? ¿Sabe qué? Nosotros no nos damos cuenta de que de alguna u otra manera nosotros somos más moldeados por nuestra cultura que por la palabra de Dios. Nosotros queremos que Dios sea el que moldee nuestras vidas. Amén.
Queremos que nuestra vida sea cambiada y transformada de acuerdo a los principios de Dios, pero de alguna manera no nos damos cuenta que somos muy moldeados por la cultura en la cual vivimos. ¿Y sabe qué? Creo yo que eso no puede ser más claro que cuando hablamos acerca de la intimidad sexual. Pero quiero mostrarle un pasaje que yo sé que muchos ya hemos leído unas cuantas veces y está en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Y déjame decirlo así. En la palabra de Dios, la búsqueda de la intimidad sexual no está asociada primeramente a buscar tu placer. Lo vuelvo a repetir. En la palabra de Dios, la búsqueda de la intimidad sexual no está fundada en primer lugar a buscar tu placer. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? 1 Corintios capítulo 7 nos habla acerca de eso. Dice, fíjate y léelo conmigo, versículos 3 y 4. Leámoslo juntos. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Pablo acá? ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Está diciendo que cuando yo estoy con mi cónyuge y vamos a buscar intimidad física, y yo le doy gracias a Dios que podemos hablar cualquier tema en la iglesia. No tenemos temas tabú. Hay gente que se espantaba antes, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de sexo, hoy me da vergüenza. No, nosotros podemos hablar todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Lo que está diciendo Pablo es que la manera en la cual hombre, mujer se deben plantear la intimidad sexual no es decir, yo voy acá a buscar mi placer sexual. Sino que en realidad lo que lo debe mover es decir, hoy día le voy a dar un regalo a mi cónyuge. Pero mi amado hermano, somos tan moldeados por la cultura que en el fondo lo que hacemos nosotros es ir y a buscar nuestro propio placer sexual. Por lo tanto, cuando alguno de los dos no quiere, entonces no pasa nada. Hablaba el otro día con un hermano y me decía, yo le doy gracias a mi esposa, porque de pronto yo me despierto en la mañana y me siento que las hormonas me andan zapateando más fuerte de lo común. Despierto y me doy cuenta que ando no sé. Y yo digo, voy a ir a mi trabajo y me dijo, ¿sabes qué, Manuel? En mi trabajo hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres que parecen muñecas. Y yo sé que si voy en esa condición a mi trabajo, las tentaciones van a aumentar mucho más. Y yo le digo a ella, mi amor, me pasa esto. Y antes de salir, nosotros tenemos intimidad sexual y yo ando con una gran sonrisa, llego a mi trabajo saciado físicamente. ¿Acaso no es eso lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios? Habla acerca de cuidar esta intimidad, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Y por favor, acompáñeme también ese pasaje. Proverbios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Dice así. Proverbios 5, 15. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Proverbios 5:15. ¿Lo encontró? Ahora la pregunta, ¿de qué está hablando acá? ¿Está hablando de la sed física? No. ¿Está hablando de la sed espiritual? Tampoco. ¿De qué está hablando Proverbios 5:15? Bueno, no tenemos para qué inventar la rueda, tenemos que leer lo que viene después. Está hablando del deseo sexual. ¿De eso está hablando? Se derramarán, versículo 16. Proverbios 5:16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y acá lo vamos a entender. Versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Se fija?
Versículo 15 decía, bebe el agua de tu misma cisterna, pero pastor, es que yo voy y me cortaron el agua en la cisterna. Entonces no puedo beber ahí. Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Empieza a pasar lo que sucede en el versículo 16. Se derraman por la fuente, las calles. Voy buscando por cualquier lado donde me den un poquitito de agua. Por eso es importante esto. Comunícate con tu cónyuge. No hayan temas tabú. Puedes conversar acerca de tu vida sexual con ella y tú con él. Pero no solamente comunícate con tu cónyuge, sino que también comunícate con otros. Fíjate lo que dice aquí mismo en Proverbios capítulo 19. Proverbios 19, versículo 20. Proverbios 19, 20 dice... ¿Qué dice 19, 20? Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Sabe qué? Hay muchos matrimonios que han hecho un pacto de silencio. Lo voy a decir de otra manera. Es cierto que los trapitos sucios se lavan en casa, pero si te das cuenta que la lavadora en la casa no permite lavar los trapos sucios, busca ayuda afuera para que alguien te enseñe a lavarlo. Dicho de otra manera, si vas a ocultar todo lo que está mal debajo de la alfombra, en algún momento esa mugre va a explotar y va a salir. Por eso tienes que comunicarte con el segundo a bordo ahí en el avión, pero no basta comunicarse entre los dos pueden estar hablando mucho, pueden estar viendo todo lo que está diciendo, digamos, el instrumental, ¿no es cierto?, del avión, pero tienes que comunicarte con la torre, tienes que ver a alguien que esté fuera del avión, ¿no es cierto?, y que te vaya diciendo algunas cosas como lo va viendo. No basta solamente tener una buena comunicación uno con otro. Voy a ser muy específico en esto. ¿Tienes un pacto de silencio en tu matrimonio en el cual todas las cosas difíciles, las que nadie quiere que se entere, no las dices y la tienes oculta? Eso es una bomba de tiempo. Segundo, ¿estás dejando tiempo para participar en reuniones matrimoniales? ¿Viniste este año que pasó a las reuniones matrimoniales en la iglesia si estás casado? Si no, espero que hayan motivos buenos para que no hayas podido venir. Y creo que sería muy importante que este año 2020 puedas venir. Porque no vamos a andar hablando todas las reuniones acá el día domingo de algunos temas matrimoniales. No se puede. Vamos a dejar a los solteros en una condición no deseada. Tenemos que hablarlo entre nosotros, los casados. Pero tienes que darte un tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de tu matrimonio. Lo necesitas. Por lo tanto, este primer requisito es comunicarse con el que está ahí al lado en este avión que estamos piloteando y comunicarse con la torre de control. Pero lo segundo es que tienes que tomar decisiones. Ahí, imagínate tú estuvieras ahí en el avión, recibes lo que te dicen de la torre, recibes lo que te dice el de al lado y tú ves todo ese tablero iluminado con luces para arriba y para abajo y algunas rojas que te están mostrando advertencias. Bueno, si tú no tienes idea, lo único que vas a hacer es desesperarte. Porque lo que tiene que hacer un piloto es que esa información la toma y toma decisiones. Y de alguna manera muchas veces nos sucede a ti y a mí que vemos la palabra de Dios como un libro donde sacamos información. Por eso un pastor español decía que la Biblia no es un libro de información, sino que es un libro de formación del carácter a la medida y a la estatura de Cristo. No es para recibir información, no es para decir, yo me sé 5 versículos y el de al lado se sabe 2. Yo gané, me sé más versículos. No tiene que ver con eso. No es una competencia para ver quién domina más las escrituras por un tema, digamos, ¿no es cierto?, ego personal. Y creo que hay un pasaje que declara esto específicamente y está en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10. ¿Por qué debo ir a la palabra de Dios? ¿Para qué debo ir? ¿Para sacar de ahí datos, curiosidades? ¿Para sacar meramente información? No. Fíjense lo que dice en el capítulo 10, Primera de Corintios 10, vamos a leer unos cuantos versículos. Dice, porque no quiero, hermanos, les dice Pablo a Corinto, una iglesia que estaba viviendo diferentes problemas,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron, ¿qué dice? Bajo la nube. Qué maravilloso debe haber sido estar en el desierto y de pronto, en medio del calor sofocante, usted ve que la nube de Dios está sobre usted. Maravilloso. Amén. Y todos pasaron el mar. ¿Se imagina eso? De pronto usted ve acá a los enemigos y usted ve acá el mar, se encuentra rodeado, no haya ninguna salida y de pronto, Señor, ayúdanos, necesitamos de ti. ¿Y qué hace Dios? Obra poderosamente, abre el mar y usted atraviesa el mar sin ningún problema. ¡Maravilloso! Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos estaban ahí en ese momento, viviendo ese momento con Moisés. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, ese maná que cayó del cielo, Dios mismo alimentando al pueblo. Grandes bendiciones. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo estos 4 versículos? Las grandes bendiciones que tuvo el pueblo de Israel al salir de Egipto. Pero el versículo 5 comienza con esta breve palabra que cada vez que usted la vea tiene que subrayarla, marcarla, colocarle un asterisco y luce intermitente. Pero, dice, ¿pero qué? Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Qué fuerte, ¿no? Si ellos recibieron tantas bendiciones. Si ellos fueron, digamos, el recipiente de tantas cosas buenas, ¿qué pasó? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y lea conmigo el versículo 6, que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No es información, ¿se da cuenta? No es datos, no es leer el Éxodo y que lo leamos nosotros y decimos, qué entretenida esta historia, y después, bueno, a algunos no les gustaba leer la Biblia, entonces vieron la serie, ¿no es cierto? Moisés, entonces me era más fácil porque ahí por último uno estaba viendo la tele y estaban diciéndonos capítulo a capítulo. Y el versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Un buen piloto es aquel que sabe que es incapaz de hacer volar con sus propios sentidos un avión de 100 toneladas. Y te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que puedes mantener aquel que está casado 100 toneladas de matrimonio en el aire? No puede. Por eso, ¿se imagina ahí el piloto solamente sacando el dedo ahí por la ventana? A ver, voy a ver cómo está el viento. O con los ojos ahí con la pantalla. Necesita instrumentos, necesita personas, porque él no puede solo. Y tú no puedes solo. Por eso toma la información el piloto que otros le dan y a través de su formación toma decisiones. ¿De qué manera? Práctica. Estás tomando los principios de la palabra de Dios y aplicarlo a tu matrimonio para cuidarlo y mantenerlo en el aire. Este hombre, Joaquín Martin, del cual hablábamos al principio, nació en 1842, murió en 1897. Escribió este diario, lo metió ahí, como dijimos, debajo del piso y puso esta frase al final: feliz mortal, cuando leas esto ya no estaré aquí. Y sabes que un día tú y yo ya no estaremos aquí. Pero queremos pasar por esta vida, queremos transitar por esta vida tomado de la mano de Dios, de la voluntad de Dios, viviendo ya y aplicándola en nuestra pequeña e íntima historia de vida. No esa gran historia a lo mejor que está en los libros, sino esa pequeña historia de nuestra vida que muchas veces conoce Él, conocen solamente los más cercanos a nosotros. Y en esa historia queremos que el nombre de Dios sea glorificado. El Señor Jesucristo mostró que esto era más difícil de lo que nosotros pensamos. En Mateo capítulo 5, el Señor hace lo que hizo con muchos de los otros mandamientos. Versículo 27, Mateo 5, 27.
el Señor decía esto, mire, el mandamiento que les dieron en la ley mosaica estaba acá. Bueno, les quiero decir esto. En realidad el parámetro está acá arriba. ¿Se acuerdan? Mateo 5:27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 18 tiene otro pero, ¿ves? Estos peros son peligrosos en la Biblia. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La semana pasada decíamos que muchas veces tú y yo somos homicidas verbales. No matarás, pero el Señor dijo, mira, si tú vas y le dices a alguien que es un tonto, tú ya eres un homicida. Y acá el Señor nos dice, y al parecer lo tenía bien clarito, nos dice a los hombres, más que a las mujeres, aunque también puede darse al revés, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso le damos gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a la tierra. La Biblia dice que lo que hizo el Señor Jesucristo es que había un acta, una lista larga de decretos que nos era contraria. Decía todas aquellas cosas en las cuales nosotros, al mirar la ley de Dios, nos damos cuenta. ¿Cómo estás, Manuel, en el sexto mandamiento? No matarás. Culpable, porque muchas veces con tus palabras has matado a otras personas. Manuel, ¿cómo estás entonces en el séptimo mandamiento? Culpable, porque si bien quizás no ha sido algo físico, sí a lo mejor en tu mente lo has hecho. De tal manera que nos miramos en la ley de Dios, esta perfecta ley de Dios, y nos damos cuenta que hemos fallado contra Dios. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Que Jesucristo tomó esta acta de decretos que no era contraria, que declaraban que tú y yo somos culpables delante de este Dios Santo, que no hemos vivido a la altura de lo que Él quiere de nosotros. Y Jesucristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz, Él jamás había transgredido los mandamientos del Padre, Él vivió en una perfecta vida de obediencia y fue a la cruz del Calvario, se entregó voluntariamente y murió por todos aquellos que hemos sido homicidas verbales y adúlteros de corazón. Por eso le damos gracias al Señor por eso. Y por eso en este momento que hemos hablado de este mandamiento nos podemos acercar en 1 Corintios capítulo 11 a celebrar la cena del Señor entendiendo un poco más. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.